Actualmente en el siglo XXI, las comunidades indígenas, tanto las andinas como las amazónicas, son reconocidas constitucionalmente como parte de la nación del Perú. Asimismo, cuentan con todos los derechos establecidos en la Carta Magna, tales como el derecho al voto, a la remuneración por el trabajo realizado, la posesión de títulos de propiedad sobre las tierras, entre otros. No obstante, el cumplimiento de estas normas no se refleja en su totalidad en la vida real, debido a que aún persisten continuidades ideológicas, las cuales nos han sido heredadas desde la época colonial. Este legado que nos dejó la historia de nuestro país representa el abuso por parte de los gamonales y las autoridades locales en contra de las comunidades indígenas. Algunas de estas injusticias que sufrieron estas comunidades fueron la condición de pobreza, la discriminación, el racismo, los escasos espacios de participación en la política y el arrebatamiento de las tierras por parte de los gamonales. Por otro lado, el intento de los grupos indígenas por obtener la ciudadanía fue un proceso largo y complejo y se ha dado a través de conflictos sociales, tanto proactivos como reactivos. Este último tuvo la mayor cantidad de sucesos conflictivos. También buscaron establecer por su propia cuenta o a través de la intermediación de grupos intelectuales pro-indigenistas nuevas relaciones políticas y sociales con el Estado que les llevara a obtener los derechos civiles. Todas estas medidas que adoptaron los indígenas en búsqueda de la reivindicación tuvieron un efecto parcialmente relativo, ya que, debido al levantamiento y a la persistencia de las protestas, se pudo lograr algunos cambios, tales como el abandono del lenguaje despectivo, que solía utilizarse para referirse a las clases populares y a sus costumbres. Otro cambio fue la llamada expansión de las escuelas públicas para indígenas. Además, se produjo una progresiva urbanización en el país, cuya causa fue la búsqueda de una mejor condición de vida. Este motivo causó en la selva una disminución ligera en su población. En la sierra se redujo drásticamente, mientras que en la costa se elevó a más del doble. Create a society in which all men have equal access to land. Until that is done in this hemisphere from the top to the bottom, our revolution and the revolution of this hemisphere is incomplete. Esta revolución peruana triunfará por encima de todos los avatares y por encima de todos los desconciertos. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Pero, ¿cuál fue el rol que tomaron los indígenas y los indios en general respecto a la condición marginal que se les había impuesto y eran una traba en el desarrollo de sus culturas y como individuos? ¿Fueron meramente espectadores pasivos frente a esta problemática? La respuesta fue, sencillamente, no. De hecho, empezaron a utilizar diversas estrategias a través de las cuales las comunidades indígenas intentaron establecer mayores relaciones con el Estado en la década de los 20. En ese sentido, podría decirse que, en el contexto de apertura hacia la problemática indígena que hubo en el llamado Oncenio de Leguía, las comunidades campesinas buscaron establecer, por su propia cuenta, o a través de la intermediación de los grupos intelectuales pro-indígenas, nuevas relaciones políticas y sociales con el Estado, que les llevarán a obtener los derechos civiles, como bien podrían serlo la defensa de la propiedad, que, en la práctica, venían siendo vulnerados por los gamonales y autoridades locales. En ese escenario, aparecieron estrategias que buscarían darle un estatus de semi-ciudadanía política, como las leyes tutelares, propuestas por Manuel A. Quiroga, o que las integran como cuerpos sociales dentro de la sociedad peruana, como la Guardia Indígena, creadas por Alejandro Palao. Sin embargo, todas estas fueron fallidas, ya que representaban un serio reto para la clase dirigente local y para la relación clientelista que el gobierno leguísta pretendía construir sobre el movimiento campesino. En ese sentido,
Solo las reiteradas demandas sociales por la expansión de las escuelas públicas para indígenas pudieron convertirse en uno de los pocos intentos de estas sociedades políticas indígenas por establecer lazos con el Estado peruano. Esto en la medida que garantizó, para las élites regional y limeña, un mayor control en la relación entre Estado y las comunidades campesinas, mientras que, por el lado campesino, representó la configuración de una, aunque incompleta, ciudadanía social indígena, que serviría de plataforma para la lucha más extensa. Estamos hablando de la defensa de una ciudadanía civil y política. Fue la educación, entonces, el medio aceptado a través del cual se construyó la relación entre Estado y población indígena. Esta población, ya sea provinciana, andina o selvática, ha sido víctima de discriminación a lo largo de todo el proceso de modernización en el Perú, y esto es algo que desafortunadamente es vigente hasta el día de hoy. El racismo que han recibido estas comunidades con el pasar de los años es increíble, ya que esta discriminación no es solo algo étnico. Desde el siglo XIX se le ha negado al indígena sus derechos y su humanidad, haciéndolo inferior en todo sentido, volviendo al hombre de campo prácticamente un objeto que habla y camina. La relación entre las regiones naturales se transformó radicalmente desde 1940 hasta 1993. La población de la costa pasó de 24 a 52,2% de la población total, la de la sierra del 63% al 35,8%, y la de la selva del 13 al 12%. Esta última ha disminuido ligeramente su peso relativo en el país. La sierra ha reducido drásticamente el suyo, mientras que la costa lo ha elevado a más del doble debido a las constantes migraciones. Hoy en día, la discriminación es algo muy habitual y es ejecutada de distintas maneras. Por ejemplo, se tiene la palabra cholo. Esta tiene distintos usos en el idioma español en el Perú, pero entre todos los significados que puede llegar a tener, uno de los más usados es el que funciona como la mayor expresión de discriminación que hay en nuestra sociedad, dependiendo de cómo sea expresado. Lamentablemente, la discriminación ha ido aumentando progresivamente desde tiempos prerrepublicanos y tiene mucho peso en el presente. Según el Ministerio de Cultura, en la actualidad el 59% de peruanos percibe que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta e idioma o lengua que hablan. Y el 57% reconoce que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada por su forma de hablar, sus rasgos físicos y vestimentas. Estas cifras muestran que la mayoría de los ciudadanos peruanos es consciente de la realidad que tienen que vivir los miembros de estas comunidades día a día. En conclusión, desde que se fundó el Estado, el pueblo peruano era ajeno a un orden republicano, es decir, no había existencia de ciudadanos autónomos e iguales ante la ley. Mientras que en Europa, por el sentimiento de nación se crearon los estados, en Perú fue lo contrario debido a la diversidad cultural. Por ello, la población indígena no solo ha sufrido discriminación por parte de la élite republicana y la población costera, sino también racismo, aludiendo al trato inhumano hacia estos. Prueba de esto se evidencia con la creación de discursos que carecen de lógica con el único fin de eliminar el pensamiento de que los indígenas son descendientes de los incas. Entre las declaraciones más resaltantes se encuentran: los incas son una raza distinta, ya que los incas dominaban a los indios, y los indios poseen una degeneración racial, debido al consumo en exceso de sustancias adictivas. Ya sea por su supuesta inferioridad biológica o el rechazo a sus costumbres, los indios del Perú tuvieron que afrontar toda clase de maltratos. Entre estos se encuentra el trabajo forzado obligatorio, la falta de reconocimiento ante la ley, la degeneración biológica gradual, conocido como el proceso de blanqueamiento, el etnocidio cultural al educarlos y querer cambiar su comportamiento, e incluso la posibilidad de exterminio a lo largo de su historia. Ante estos sucesos, las medidas tomadas por la población indígena para contrarrestar esta situación no fueron del todo efectivas. Aún así, la persistencia en las demandas para lograr la expansión de las escuelas públicas para indígenas se constituyó como uno de los primeros grandes avances de esta población en su búsqueda por el reconocimiento de su ciudadanía civil y política. En cuanto al reducimiento de la población indígena, en realidad es un cambio en la percepción que tenían las personas sobre su raza debido a los cambios demográficos, es decir, la disminución de la población del interior del país y el aumento de la urbanización en la costa, así como el incremento del mestizaje.